La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Palabras de Vida. Soy el padre Matías Jacob, vicario parroquial de la parroquia Sagrado Corazón en la ciudad de Paraná. Y junto a Maximiliano en la edición y Fabiana en la proclamación del Evangelio, los saludamos muy felices de poder compartir este espacio, este tiempo, este caminar en la fe. Como hacemos cada sábado, vamos caminando ya a la celebración de este domingo. En este caso, transitamos el segundo domingo de Cuaresma. Un tiempo fuerte, un tiempo de conversión, un tiempo de volver a lo esencial. Por eso el Evangelio de hoy, es decir, el Evangelio de este domingo, nos lleva a caminar con Jesús hacia un monte alto, un monte elevado, donde Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y allí se transfigura delante de ellos. Claramente, en medio del camino hacia la cruz, aparece la luz. Por eso, nosotros también vamos a ir entrando en esta lógica pascual. Caminamos con el Señor, caminamos hacia la cruz, caminamos hacia la Pascua, caminamos hacia la resurrección. Pero para seguir preparando el corazón, para escuchar la palabra, para escuchar lo que el Padre Dios tiene para decirnos por medio de ella, vamos a pedir al Señor la luz del Espíritu Santo para que esta palabra se haga carne, se haga vida en el corazón de todos nosotros. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos gustar todo lo recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda. Soplo que nos hace andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que
oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Oh Jesús de dulcísima memoria, que nos das la alegría verdadera, más que miel y que toda otra cosa, nos infunde dulzura tu presencia. No habrá canto más suave al oído, ni que grato resulte al escucharlo, ni tan dulce para ser recordado como tú, Jesús, el Hijo amado. En Jesús se confía el que sufre. Qué piadoso te muestras al que ruega. Qué bondad en ti encuentra el que te busca. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Un poco de contexto nos puede ayudar a encontrar la profundidad del significado de la transfiguración del Señor. En este Evangelio que acabamos de escuchar, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, ocurre inmediatamente después de que Jesús anunció su pasión a los discípulos. Es decir, que Jesús
les había dicho con claridad que él debía sufrir, ser rechazado y morir. Imaginen la reacción de los discípulos. La no comprensión, el escandalizarse, la desorientación. Y es entonces, dice el texto, que 6 días después de esto, Jesús los lleva a un monte alto. Por lo tanto, la transfiguración no es un espectáculo espiritual. Es una respuesta al desconcierto de la cruz o al desconcierto que genera la cruz. La transfiguración es así entonces un anticipo de la resurrección, regalado a los discípulos para que cuando llegue el momento de la noche, de la oscuridad del Calvario, no pierdan la fe, es decir, lo sostenga en la esperanza. De esta manera vemos cómo Dios no elimina la cruz, pero la ilumina desde dentro. Quisiera compartir con ustedes una pequeña experiencia personal que me ayudó particularmente a comprender mejor este Evangelio. En estos días tuve la gracia de subir a una montaña, al volcán Lanín. Y subir una montaña me fui dando cuenta que no es simplemente caminar. Implica esfuerzo, es constancia, es avanzar paso a paso, es atravesar momentos de cansancios en los que uno se pregunta si podrá continuar, si podrá alcanzar la meta, la cumbre, el objetivo. Y claramente descubrí que no se sube corriendo, se sube perseverando. Y justamente la vida de la Cuaresma, el camino cuaresmal que se nos propone desde la Iglesia, la misma vida cristiana, se parece mucho a este camino, ¿no? Que es más una subida que un paseo. Pero cuando uno llega a la cumbre, a la cima, la perspectiva cambia. Lo que desde abajo parecía enorme, desde arriba se ve distinto. El horizonte se ensancha, el aire es más puro, el silencio de una presencia es más profundo. Y allí es donde todo el esfuerzo, donde todo el camino tiene sentido. Esto mismo sucede a los discípulos que con Jesús suben al Tabor. Jesús los lleva a la altura para darle perspectiva. Ellos estaban atrapados en esta lógica del fracaso, pero desde la luz de Dios, la historia, lo que va a suceder, se ve de otra manera. Vemos así entonces que la transfiguración de Jesús no cambia los hechos, pero sí nos ayuda a cambiar la mirada. ¿Qué nos relata el Evangelio de este domingo? Que el rostro de Jesús resplandece como el sol, que sus vestiduras se vuelven blancas como la luz, que aparecen 2 personajes muy importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que sintetizan la ley y los profetas. Es decir, se nos muestra con la presencia de Moisés y Elías que la presencia del que es luz, del transfigurado, del próximo resucitado, es donde se sintetiza, donde se encuentra, donde se anuncia todo lo que decían la ley y los profetas. Y es allí, en medio de este acontecimiento epifánico, es decir, de Dios manifestándose con todo su esplendor, donde aparece la nube que los cubre y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchanlo. Podemos decir que esta expresión del Padre es la que sintetiza todo el acontecimiento de la transfiguración. Es el centro del mensaje. No es solo una experiencia luminosa, es una palabra. Escúchanlo. Quisiera detenerme en este verbo, escuchar, como quizás
el verbo que puede ser el centro también de nuestra Cuaresma, ya que el Papa León, dentro de las recomendaciones que nos hacía para vivir este camino cuaresmal, este camino de su vida, nos recomendaba aprender a escuchar. Permítame leer algunas expresiones del Papa León. Este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor, dice el texto del Éxodo. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, en la que el Señor involucra también a Moisés. Es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia para que no quede sin respuesta. Así, ayudados por el Papa León, también nosotros nos animamos a tener ese corazón atento para escuchar la palabra que viene de Dios, para conocer sus sentimientos. Él nos abre el corazón para el diálogo, para el encuentro personal. Pero también al modo de Dios, como decía el Papa León, tendremos esa capacidad de tener el oído atento al pueblo, de escuchar sus clamores, sus necesidades, y también al modo de Moisés, mencionado en el Evangelio de hoy, ser una respuesta concreta de Dios ante la fragilidad, ante la necesidad. Escuchar al Hijo, escuchar a Jesús, significa confiar en Él incluso cuando habla de cruz. Escucharlo significa aceptar que el camino de Dios no siempre coincide con nuestros planes. De esta manera, entonces, subir al monte con Jesús muchas veces es expresión de nuestro camino de oración, ¿no? De encontrarnos en profundidad con el amor, con la belleza de Dios, que nos regala esa perspectiva, como decíamos hoy. Pero nosotros, ante eso, tenemos luego la necesidad de volver a descender, de volver a transitar los caminos cotidianos. Por eso, el Evangelio también nos muestra cómo Pedro quiere armar 3 carpas, quiere detener el momento. ¡Qué bien estamos aquí!, dice Pedro. Es la típica reacción humana ante la belleza, ante el bien, pero la expresión de Dios, o la experiencia de Dios mejor, no es evasión, sino que es misión. Uno no sube a la cima como un lugar para quedarse estacionado, uno no vive allí, sino que es un lugar de paso porque hay que bajar. Y cuando uno baja, ciertamente que no es lo mismo, ¿no? Porque la oración auténtica nos devuelve a la realidad con una mirada más profunda, una mirada transformadora. En la vida espiritual también tenemos momentos de transfiguración, de consolación, como diría Ignacio de Loyola, pero no son permanentes. Lo permanente es Cristo. Como en el Evangelio, una vez pasada la experiencia de la transfiguración, no vieron a nadie más que a Jesús. La Cuaresma entonces es precisamente esto, ¿no? Es volver a lo esencial, volver a Jesús. Él es lo más verdadero, Él es lo permanente. Por eso, que esta experiencia de transfiguración sean para nosotros una luz de esperanza, un faro de esperanza que nos ayude en nuestro peregrinar,
sabiendo que hemos de transitar la cruz, pero que tenemos por norte ese monte elevado, esa presencia de Dios. Hoy cruzaré la puerta a tu gloriosa presencia. Me postraré en reverencia y en humildad ante tu grandeza. mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma. Palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Y de esta manera, queridos hermanos, llegamos al final de otra edición de Palabras de Vida. En este caso hemos subido con Jesús a la montaña, en este tiempo de Cuaresma. Una montaña que nos enseña muchas cosas, entre ellas la necesidad de aligerar la carga, porque es muy difícil avanzar, es muy difícil perseverar en el camino si tenemos la mochila cargada de cosas. Por eso la Cuaresma puede ser un tiempo propicio para dejar el peso del resentimiento, del orgullo, del pecado, de muchos autoengaños. No para quedarnos vacíos, ciertamente, sino para dejarnos llenar por su luz, por su presencia. La transfiguración no es solo algo que le pasa a Jesús, es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, es nuestra vocación. Por eso quizás, para terminar, podemos hacernos estas preguntas. ¿Tenemos también nosotros un monte en nuestra vida? ¿Tenemos un espacio real de oración? ¿O vivimos siempre en la llanura de lo urgente? Sin silencio, recordemos, no hay escucha, y sin escucha no habrá transfiguración. Por eso, que siga resonando en nosotros la voz del Padre que nos dice, escúchenlo. Escuchemos a Jesús en el Evangelio, escuchemos a Jesús en la Eucaristía, escuchemos a Jesús en lo profundo de nuestro corazón, escuchemos a Jesús también en el hermano que sufre. Así, de esta manera, bajar al trabajo, bajar a la familia, bajar a nuestras responsabilidades. No ya como antes, sino que realmente con una luz nueva, sabiendo que la cruz no es el final, la luz siempre será más fuerte que la oscuridad. Subamos con Jesús, escuchemos y dejémonos transformar por el Señor. Le pedimos al Señor la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nos encontraremos en una próxima edición de Palabras de Vida. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión.
para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.